castillo, roca de los siglos, inmutable Señor. Jesús es la roca, mi fe en él reposa, sostiene a su esposa, porque él es la roca. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, cada uno de ustedes. Quiero pedirles que por favor vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 18. Antes del mensaje, quiero darle gracias a Dios y darle gracias a ustedes porque les pedí que me acompañaran en una oración por un asunto laboral, que esta semana la institución en la que trabajo, pues, era una semana de estrés, de tensión, pero por la voluntad del Señor como institución nos fue bien, se logró el objetivo y si Dios lo permite seremos certificados. Entonces, doy gloria a Dios por eso y les agradezco sus oraciones. Capítulo 18, versículos del 19 al 24. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo pueden leer conmigo? Sí, ¿verdad? Leámoslo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Lean conmigo. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Vamos a orar. Altísimo Señor, en esta mañana nuevamente estamos delante de tu trono de gloria. Y en este momento, Padre, te ruego que manifiestes tu nombre y tu poder por la exposición de tu palabra. Perdona todas nuestras iniquidades y habla a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro ser. Enséñanos tu palabra, que sea con la guianza exclusiva del Espíritu Santo, por lo que te ruego entonces que me domines, que domines mis pensamientos, que domines mis palabras, mi boca, mi ser completo, porque en mi nombre, Señor, no puedo exponer tu palabra, pero en tu nombre sí, por tu gracia, por tu amor. Así que te ruego que me dotes de humildad y de amor, para que en este lugar tu voz sea oída, Señor. Te ruego por el corazón, el alma de cada uno de los oyentes, para que traigas concentración, pero que también pongas humildad, para que tu palabra sea recibida con humildad, con amor y con la disposición de ser restaurados, restablecidos, animados, exhortados y consolados por ti. Gloria a ti por Jesucristo, el siervo sufriente, quien soportó el agravio, los golpes, los interrogatorios malintencionados, la traición, la deslealtad, la soledad. Gloria por Jesús, gloria a ti por Jesucristo. Como hijos tuyos, herederos de tu gracia,
Guíanos para exaltarte cada día y para adorarte con todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén y amén. Para este momento Jesús ya está encarrilado y avanzando en el camino de la cruz. Figurativamente hablando, Jesús ya está a pocos metros del Gólgota, donde sería sacrificado. Y lo sorprendente de todo esto es que no redujo su ritmo de carrera, siguió con paso firme su peregrinaje hacia la cruz, donde moriría por los suyos, donde su sangre sería derramada, donde recibiría el castigo de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados. Él iba avanzando a paso firme, donde consumaría la redención de los suyos. Pero antes de eso, haría algunas estaciones, específicamente donde 4 individuos poderosos y temerarios, malos, pero que al final del día no tenían ningún poder sobre Cristo. ¿Quiénes son estos hombres? Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Y vamos a ver estas 4 audiencias. Algunos podrán decir 5 porque fue 2 veces donde Pilato, pero donde estos 4 hombres. La mañana no nos ajusta para ir despacio y comprender lo que pasó en cada una de ellas. Así que hoy hablaremos de las audiencias de Jesús, específicamente con Anás. Fue donde cada uno de ellos, como un acusado, y tuvo una audiencia con cada uno de ellos previo a ir a la cruz. Un detalle importante de todas estas audiencias es que Jesús acudió solo. Cuando fue donde Anás, fue solo. Cuando fue donde Caifás, solo. Ante Pilato, solo. Ante Herodes, solo. Volvió ante Pilatos, solo. Sus discípulos no lo acompañaron. Él invirtió casi 3 años o más de 3 años, o aproximadamente 3 años de su vida con ellos, pero en el momento de la muerte lo abandonaron. La Biblia dice, huyeron. Tampoco lo acompañó ninguno de aquellos 70 que en algún momento Jesús había mandado de 2 en 2 a sacar fuera demonios y a predicar. Ese día se olvidaron de él. No se asomó ninguno. No estaba ningún ex ciego. Me refiero a aquellos a los que Jesús les dio la vista. Tampoco llegaron los leprosos a los que sanó. Él estaba solo. No había ningún respaldo ni apoyo de ninguno de aquellos 5,000 a los que alimentó. Ninguno de los paralíticos que saltó en su corazón corrió ese día para ver qué estaba pasando con Jesús. No, hermano. Ni tampoco Lázaro, su amigo, el recién resucitado por su palabra, tampoco se asomó ahí. Lo dejaron solo, solitario, humanamente hablando, porque realmente él no estaba solo. De hecho, amados hermanos, nadie que cumple la voluntad de Dios está solo. Dios está ahí siempre. Y a través de esa supuesta soledad nos enseña a valorar adecuadamente su presencia y su compañía.
Porque cuando tenemos amigos y gente que está a nuestro lado, pues nos sentimos acompañados. Sabemos que Dios está ahí. Pero cuando todos nos dejan y sabemos que solo Dios está ahí, valoramos adecuadamente su compañía, que es suficiente. De hecho, muchos de los seres humanos y de los cristianos que sirven a Dios sobrevaloran la compañía, que a mí me encanta tener amigos, compartir, pero a veces se sobrevalora de tal manera que desean el afecto y el calor de la gente siempre. Anhelan su lealtad, su aprecio, su adulación incluso. Y de alguna manera creen que la gente les debe ciertos honores. Y en ocasiones siempre encontrarán algunos que le siguen el juego. En el caso de Jesús no fue así. Y en el caso de cualquiera que desea obedecer a Dios por sobre todas las cosas, debe saber que la soledad es una consecuencia con altas posibilidades de que ocurra. Basta con ver la historia de Elías que estamos revisando los miércoles. Solo un profeta de Dios. Y así muchos otros ejemplos. Así que esas posibilidades de soledad son altas si permanecemos fieles a Dios y a su santa palabra. Dicho de otra manera, si alguien anhela compañía, está obedeciendo a Dios, debe saber que por obediencia a Dios puede llegar a estar solo o sola. Si desea afecto, pero siempre cuando sea obedeciendo a Dios, debe saber que en vez de afecto puede llegar a ser odiado o rechazado. Si desea el calor de sus allegados, es posible que recibirá la frialdad del desprecio de muchos. Si espera la lealtad, lo más seguro es que experimente la traición. Debe saber que por obedecer a Dios no hay muchas posibilidades de adulación, sino de murmuración. No recibirá honores, sino que va a recibir menosprecio. Pero nada será semejante, nunca, a todo lo sufrido y soportado por nuestro Maestro, nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Así que no nos victimicemos. Si nos toca en algún momento de nuestro servicio a Dios sufrir la soledad por servir a Cristo y por apegarnos a su palabra. Ahora bien, siempre habrá muchos que prefieran defraudar a Jesús ante el afecto de la gente. Nosotros, por favor, no seamos de esos. Si meditamos en estas audiencias, encontraremos enormes diferencias con las audiencias de otros delincuentes o de grandes delincuentes en la historia. Estos no acuden solos a sus audiencias. Hay alguien que va con ellos para darles aliento. Su familia, sus amigos, el pueblo desde el que vienen. Siempre hay alguien que en las peores está ahí con ellos. En cambio Jesús, el santo, sin pecado, sin una palabra ociosa, sin un pensamiento pecaminoso, le tocó solo. Qué contraste el de este mundo. El santo, el puro, solo en sus audiencias. Los verdaderos delincuentes, bien acompañados. Y no estoy diciendo mal que vayan bien acompañados, que es malo que estén acompañados. Solamente quiero que miremos el contraste. En cuanto a las audiencias, estas cuatro con estas cuatro personas que he dicho,
La palabra de Dios nos deja saber quiénes son los que interrogaron a Jesús. Y dado que la Biblia los reconoce en los evangelios, es adecuado conocer un poco, generalidades acerca de estos 4 hombres. Así que hoy conoceremos generalidades de estos 4 hombres. Luego, cuando estemos en la audiencia con cada uno de ellos, vamos a ver qué fue lo que pasó en cada audiencia. Voy a volver a enumerarlos. Anás, Caifás, Pilato y Herodes, uno de los Herodes. Ok, conozcamos un poco de estos 4 antes de llegar al texto que nos interesa el día de hoy. Anás, él era un saduceo. Los saduceos eran un movimiento político religioso. Y digo político religioso porque eran más políticos que religiosos. Y él era un saduceo, él era un líder, o posiblemente el líder de los saduceos. Este grupo no era como los fariseos, era diferente, habían marcadas diferencias, pero eran parte todos del concilio o del Sanedrín, de las autoridades espirituales judías. Este grupo era reducido, era gente de mucho dinero, de mucha plata y de mucha influencia. Sobre todo Anás era un hombre de mucha influencia. Él había sido sumo sacerdote, pero actualmente él, en este momento, él no era el sumo sacerdote. Sin embargo, como dicen algunos estudiosos, para el tiempo de Jesús, él también era llamado sumo sacerdote por cortesía, dicen algunos, ya que anteriormente, hace algunas décadas, él había ejercido el sumo sacerdocio. Ahora lo ejercía su yerno, que se llama Caifás. Anás era un hombre malo, muy malo, pero un hombre con una enorme astucia política. De tal manera que tuvo que ceder el sumo sacerdocio, pero logró tomar el control del mismo. Él era el poder tras el trono. 5 de sus hijos fueron sumos sacerdotes después de él. Y uno de sus yernos, en este momento su yerno era el sumo sacerdote. Así que era un hombre que tras el escritorio mandaba. Era un hombre muy astuto. Esto queda evidenciado al ser prácticamente él el que le garantizó que su familia fueran los sumos sacerdotes de una época de muchos años. En Lucas 3, capítulo 3, versículo 2, hay un dato que quiero que lo vean y lo lean conmigo. Dice: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No que habían 2 sumos sacerdotes en funciones, pero vean, este hombre no quiso desligarse de ese título que acostumbró a toda la nación a que siempre lo reconocieran, aunque no ejercía. Que lo reconocieran, y así era reconocido históricamente. Por eso Lucas dice los sumos sacerdotes, porque siempre fue reconocido por su título como el sumo sacerdote. Vemos la curiosidad que habiendo otro sumo sacerdote, también Anás era reconocido así. Seguramente es un título del que él nunca quiso desprenderse. Y por lo tanto usó su astucia y su poder político y su influencia para que se le reconociera a pesar de ya no ejercer el sumo sacerdote. Anás era uno de esos de los que le encantan los títulos previos a su nombre. El sumo sacerdote Anás. Si alguien le decía Anás, se metía en problemas con este hombre. Bueno, este era Anás. Ya vamos a ver un poco más de él. El segundo, como les dije que se llamaba, Caifás, el sumo sacerdote. También era un saduceo. Él fue sumo sacerdote desde el año 18
hasta el año 36 de nuestra era. Y era quien ejercía el sumo sacerdocio en la época de la muerte de Jesús. Al decir que él era el sumo sacerdote, estamos diciendo, como dice Vila, un estudioso, que él era el más alto dignatario religioso, representante de la nación de Israel ante Dios. Además, agrega Vila, la función más importante del sumo sacerdote era hacer una vez al año expiación por todos los pecados del pueblo. Y estaban en la fiesta de la Pascua. El día siguiente era el día de la expiación. Era él en ese día quien entraba al lugar santísimo. Porque estaba el templo, el lugar santo, pero había un lugar que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y era Caifás el quien entraba a ese lugar para ofrecer el sacrificio expiatorio. En una ocasión, Caifás, sin entender el significado de lo que decía, porque él estaba en contra de Cristo y del veredicto que dio en su comentario, Caifás en una ocasión dijo lo siguiente, esto está en Juan 11, 49 y 50, lo podemos leer. Vosotros, dice Caifás, vayamos a la Biblia, leámoslo desde la Sagrada Escritura. San Juan 11, 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis en que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto en referencia a Jesús. Este era Caifás, y habrá un día que hablaremos un poco de la audiencia de Jesús ante Caifás y todo el significado de esto. Otro hombre a los cuales Jesús acudió se llama Pilato. Él era el de mayor poder de los cuatro. Hasta rimó, ¿verdad? Pilato, el de mayor poder de los cuatro. Él era el de mayor poder político, ya que era el procurador de la región de Judea. Cuando usted lea la Biblia, tiene que poco a poco ir aprendiendo a diferenciar la región de Judea y Judea y la zona de Judea. Lo voy a decir con un ejemplo hondureño. No es lo mismo el departamento de Comayagua que la ciudad de Comayagua, ¿verdad que son diferentes? No es lo mismo el departamento de La Paz con la ciudad de La Paz. Entonces había alguien que gobernaba en la ciudad, pero alguien que era aún con mayor poder en la región. Entonces Pilato gobernaba en la región de Judea, que no solo era el imperio romano lo había dividido así, era el representante del César, era el gobernador política, civil y militarmente. Era el que mandaba, el mandamás de toda la región de Judea. Y también era un hombre despiadado. Si algún día se dan alguna vuelta por una biblioteca y quieren saber un poco de la historia de este gobernador Pilato, van a leer cosas despiadadas. Era un hombre malo. Por nosotros los cristianos es muy famoso por un acto. Decimos el que se lavó las manos, ya que no encontró falta en Jesús, pero por no tener más problemas, porque había hecho un montón de cosas, para no tener más problemas con el pueblo judío, lo entregó para que sufriera la muerte de cruz. Esto, ya que al ser el procurador, él tenía la potestad de decretar la pena de muerte sobre un preso. Y Jesús tuvo una audiencia ante el representante del César en toda la región de Judea. Cuando Jesús fue a Pilato, Pilato lo llevó a Herodes como un acto de ser correcto, como un acto de diplomacia, porque Pilato podía decidir
sobre Jesús. Él terminó decidiendo, pero lo llevó a Herodes, quien era gobernador, pero no de toda la región, sino un pedacito. Y Jerusalén estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Por sobre Herodes estaba Pilato. Fíjense que Pilato y Herodes estaban enemistados. Los dos eran malos. Te imagínense una enemistad de dos hombres malos, perversos. Pero ese acto de Pilato de darle su lugar, como decir, estoy en Jerusalén, hizo que la tensión se fuera y ellos volvieron a tener una buena relación. Pues el cuarto al que estuvo Jesús fue Pilato. De menor rango, Herodes, de menor rango que Pilato en temas de jurisdicción. Jerusalén, como lo decíamos, era parte de esa jurisdicción. Este hombre es conocido también en la Biblia porque fue muy influenciado por una mujer de nombre Herodías. Y fue Herodes, por complacer a esta mujer, que decapitó, cortó la cabeza de Juan el Bautista. Jesús en una ocasión se refirió a Herodes de una manera bastante fea, no pecaminosa, porque a diferencia de nosotros, Jesús no dice estas cosas con una mala intención. Jesús las dice como algo que es. Y en Lucas capítulo 13 podemos ver cómo se refirió Jesús en una ocasión a Herodes. Si leen conmigo el versículo 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Quién lo quería matar? Herodes. Y les dijo, bien amable Jesús, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. O sea, Herodes no tiene jurisdicción sobre mí. Puede tener toda la jurisdicción aquí, pero no sobre mí. Yo voy a morir el día que me toca morir. Entonces así en una ocasión así se refirió Jesús a Herodes. Como les dije, Herodes había estado enemistado con Pilato para estos días, pero en estas audiencias de Cristo se reconciliaron. Cada uno de estos cuatro hombres era malo, hermano. Eran temerarios. Anás era un hombre muy astuto, muy ágil y muy malo. Quienes registraron extrabíblicamente la historia de él nos señalan que el pueblo lo odiaba, pero era poderoso. Caifás era mandado por Anás, pero no piensen ustedes que era un hombre inocente. Pilato, muy malo, y Herodes también era muy malo. Ellos pensaron que la vida o la muerte de Jesús estaba en sus manos, pero no, hermanos. Jesús se estaba entregando. Jesús estaba entregando voluntariamente, poniendo su vida en sacrificio por amor de su nombre y por amor de los suyos. Ahora vamos a ver la primera audiencia, la audiencia con Anás. Volvamos al capítulo 18 de Juan, pero primero vamos a leer el versículo 12 y 13. Cuando Jesús fue arrestado, dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo ataron, hermano. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Donde debían llevar a Jesús era donde Caifás. Pero previo a llevarlo donde Caifás, dado la influencia de Anás, lo llevaron donde él.
Luego vamos a pasar al versículo 19. Cuando aquí se refiere al sumo sacerdote en el versículo 19, se refiere a Anás. Y cuando se refiere al sumo sacerdote en el versículo 24, se refiere a Caifás. Por eso es importante saber a quién se está refiriendo. Porque los dos eran reconocidos como sumos sacerdotes. Dice el versículo 19. Quiero retroceder un poco, hermanos, disculpen. Antes de esto, quiero que leamos un aspecto muy importante, siempre en Juan, en el capítulo 11, los versículos 47 al 54. Antes de entrar de lleno a estas cuatro audiencias, esta información es importantísima para ver qué validez tenían estas audiencias o si había un veredicto antes de ellas. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales en referencia a Jesús. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, versículo 53, desde aquel día acordaron matarle. Ya habían tomado una decisión antes de ir a las audiencias. O sea que todo lo que le preguntaron se resume en hipocresía. No querían saber nada. Ya habían decidido matar. Entonces estas audiencias son un show, hermanos. Jesús iba a morir. Ahora sí, capítulo 18. Esta audiencia, de hecho, es la audiencia de menos importancia porque Anás no estaba ejerciendo como sumo sacerdote, sino que, como lo hemos dicho repetidas veces, era Caifás. Algunos dicen que Anás había sido, y así la historia así lo registra, que había sido afectado financieramente con el incidente del lunes en el templo, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y de los mercaderes, porque Anás era un picarito. Como era el día de la expiación, la gente tenía que llevar sus corderos, se sacrificaban miles de corderos. Pero esos corderos debía haber un grupo que decía si el cordero calificaba o no para ser sacrificado. Entonces Anás tenía bien entrenado a ese grupo de sacerdotes, no somos sacerdotes, que están para que descalificaran a los corderos, para que la gente viajara sin cordero y comprara un cordero producido en las tierras de Anás. Así que Anás tenía mucha inversión en aquel lugar donde Jesús volcó la mesa de los cambistas y de los mercaderes, que entre ellos vendían corderos para el sacrificio. Porque, como les dije, Anás era un hombre astuto. Entonces había sido afectado y tenía eso porque algo perdió el lunes. Entonces, ante este hombre está Jesús. Y hay una pregunta de Anás hacia Jesús. Dice el versículo 19 de Juan 18. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces Anás le pregunta esto a Jesús.
La picardía de Anás le hacía creer que Jesús era como él, un viejo zorro de la política, que no movía nada sin una intención secundaria oculta y desconocida. Y él pensaba que los demás actuaban igual a él. Por cierto, y con gran pesar lo digo, esta es una práctica a veces muy frecuente entre cristianos. La poca genuinidad. Son poco genuinos algunos. Hacen una cosa o dicen una cosa, pero en mente hay un plan maquiavélico oculto en sus acciones. Amados hermanos, esas no son prácticas cristianas. Debemos de aborrecerlas. La manipulación y la falta de transparencia son desagradables a Dios. Y por lo tanto también deben ser desagradables y repugnantes para nosotros. Cuando algo así se detecte en nosotros mismos, pongámosle un alto. Y cuando lo detectemos entre nosotros, incluso en el mismo pastor, la iglesia debe saber ponerle un alto, porque esto no agrada al Señor. Bueno, como Anás era un picarito, pensó que Jesús también lo era, pero Jesús era santo. Y es por eso me refiero a esa manera de pensar de Anás, que le pregunta por sus discípulos y por su doctrina, como intentando averiguar cuáles eran los verdaderos planes de Jesús. Aquí tomaría sentido un par de adagios populares. El ladrón juzga por su condición. El que las usa, las imagina. Pero Jesús no era como Anás, no, nada que ver. Entonces Jesús responde, vean, versículo 20. Jesús le responde a Anás, diciendo que él, lo que él ha enseñado, lo ha hecho en público, que él es genuino, que él no está escondiendo nada tras bambalinas. Dice así literalmente, versículo 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. O sea, mi doctrina yo la he expuesto. Mis discípulos los han conocido. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo. Las sinagogas no estaban en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Era como un pequeño templo que simulaba el templo en los otros lugares, como en Galilea, donde vivía Jesús. Entonces, cuando él estaba en esos lugares, él entraba en la sinagoga. Pero cuando estaba en Jerusalén, él estaba en el templo. Entonces él dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada ha habido oculto. Jesús sabe más que Anás. Jesús sabe que Anás conoce la doctrina. Le dice, esa misma que he hablado en público, esa es mi doctrina. Los que viste alrededor mío son mis discípulos. Mis intenciones, más adelante se las va a decir, sobre todo Caifás. Él le responde con transparencia, como debe ser. Versículo 21, sigue su respuesta, pero hace una pregunta. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntan los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Entonces Jesús en su respuesta resalta que no ha hecho nada oculto. Luego le dice que puede verificar sus enseñanzas y su doctrina con aquellos que le han oído, que para ese entonces le habían oído miles, y su doctrina no era oculta. En ese sentido debemos de imitar a Jesús, amados hermanos, de no ocultar nuestra fe. Porque muchos cristianos también tienen el hábito de ocultar su fe. Que nadie se dé cuenta que soy los domingos
un devoto cristiano, pero que nadie se dé cuenta. O es devoto o que nadie se dé cuenta. Pero las dos cosas no se pueden. En público, ser genuinos. ¿Tenemos errores? Claro, hermanos. Y quien nos busque los errores, rapidito nos los va a encontrar. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Pero hay un compromiso de ser santificados y de ponernos en las manos de Dios. Pero debemos de imitar a Jesús en compartir nuestra fe con todos aquellos que Dios nos permita. Ahora pasa algo ahí. Cuando Jesús responde con esta pregunta, en la segunda parte de su respuesta, y les dice, ¿por qué me preguntas a mí? Preguntan los que han oído, que les haya yo hablado, de aquí ellos saben lo que yo digo. Uno de los alguaciles, de los que cuidan a los reos, interpretó erróneamente a Jesús, ya que pensó que esto era una ofensa, porque como lo digo, el ladrón juzga por su condición. Piensan que las respuestas de Jesús eran malintencionadas como las de ellos, pero las de Jesús no tenían la intención pecaminosa que muchas veces tienen nuestras respuestas. Entonces lo malinterpretó, pensó que era una ofensa, pero Jesús no estaba ofendiendo a Anás, sino que lo estaba poniendo en evidencia. La Biblia dice que este hombre le dio una bofetada a Jesús. Todos entendemos lo que es una bofetada, una cachetada. Los niños entienden. Una bofetada es con mano alzada, pegarle. Diferente a un puñetazo, ¿verdad? Hay una diferencia entre una cachetada y un puñetazo. El puñetazo no es con los dedos alzados, sino cerrados. En este caso le dio con la mano alzada una bofetada a Jesús, hermano, a nuestro rey. Se fue a donde él y le dio una bofetada. Es un buen momento para releer Isaías 53. Esta profecía de casi aproximadamente 700 años antes de estos acontecimientos. Pero dicen, versículo 3, Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. El herido fue por nuestras rebeliones, no se les olvide. Que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Han visto cómo se muele la carne? ¿Han ido a una carnicería y les muelen a ustedes la carne? Esta es la figura que usa el profeta, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Y ahí sigue, y sigue. Pero en el versículo 11, ahí me encanta, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Pecadores redimidos, hermano. Nosotros.
Bueno, este hombre abofeteó a Jesús. Jesús no le respondió, hermanos. ¿Cómo reaccionarían ustedes si alguien les abofetea? Bien humildito, ¿verdad? Jesús solo le dijo, le preguntó, veámoslo, Juan 18. Si he hablado mal, porque le dijo, de parte de abofetearlo, le dijo, así respondes al sumo sacerdote, como decir, qué falta de respeto, si era Anás el que le estaba faltando el respeto a Cristo. Si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeaste? Y hermanos, ese hombre temerario llamado Anás, yo creo que le temblaron las piernitas cuando estaba escuchando al Dios vivo y verdadero. Y dijo, mejor llévense. A esos que no les tiembla el pulso, de la presencia de Cristo, no podían tomar la decisión. Entonces tuvo que mandarlo donde Caifás lo puso entre la espada y la pared. Y esa es la audiencia de Jesús con Anás. Vemos, amados hermanos, y vamos a ver que en estas audiencias Jesús estaba andando el camino espinoso para que nosotros pudiéramos andar después por sus sendas de paz. Jesús estaba soportando ser tratado como un delincuente en esta tierra para que después nosotros disfrutemos el ser tratados como inocentes en el cielo. Matthew Henry dice, Cristo, la víctima del gran sacrificio, había de ser presentado a este personaje, Anás, y conducido después, todavía atado al sumo sacerdote en funciones, Caifás. La gran víctima le llama. La víctima, la gran víctima del gran sacrificio. Para concluir, amados hermanos, la Biblia nos narra acerca de varias audiencias que tuvo Jesús antes de su muerte. En cada una de ellas estuvo humanamente solo, pero nunca sin la compañía del Padre. Los 4 hombres que lo interrogaron eran malos. Anás, de quien nos ocupamos hoy, era el poder tras el trono del sumo sacerdote. Jesús, siendo inocente de cualquier cargo, afrontó todo esto con valentía y con humildad, sin victimizarse, a pesar de que sí era víctima de las artimañas de los líderes religiosos. Al revisar esta historia y meditar en ella, deberíamos o somos impulsados a dar gloria a Cristo por su amor hacia nosotros, ya que él, siendo inocente, soportó todo: audiencias, bofetadas y malcriadeces y muchas cosas más. Y con esto nos mostró su amor, tal como dice su palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y espero que conocer estos aspectos de la Semana de la Cruz, del sacrificio de Cristo, de las audiencias de Jesús, haga que su alma medite. Si no se ha arrepentido, que proceda al arrepentimiento. Si está viviendo un cristianismo desordenado, que ordene su vida en Cristo. Y que también les impulse como iglesia a ser fieles, a congregarnos. Que no miremos con sacrificio el venir a este lugar. Porque si lo comparamos con lo que hizo Jesús, hacemos el ridículo, hermano.
Oremos. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Gracias por tu palabra, por permitirnos enseñar tu palabra y aprender de tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy, Señor, acerca de estas 4 audiencias y en especial de esta audiencia con Anás. Nos dejas aprendizaje de ella y siempre, Padre, nos hace ver a Cristo, el Cordero de Dios, santo y sin pecado, poniendo su vida en propiciación por nosotros, para expiación de nuestros pecados. Y te damos gloria a ti. Gloria a Cristo siempre. Guíanos esta semana en rectitud, en amor, en devoción. Que seamos genuinos en cualquier lugar y que se enteren, hermano, Señor, se enteren, que impulses a mis hermanos a que se enteren que nuestra fe está en Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos. Tu sangre, mi maldad lavó.